Bueno, hola a todos y a todas, a quienes nos están, bueno, a quienes están aquí presentes con todo el protocolo de aislamiento y de salud, y a quienes nos siguen a través de la transmisión en YouTube y en Facebook también, para poder encontrarnos junto a nosotros para la presentación de este libro que es Néstor, el hombre que cambió todo, con su autor y también compilador, Jorge Topo Devoto, que ustedes lo están viendo obviamente en pantalla, pero que yo lo tengo aquí a mi lado y obviamente es un placer haber hecho este encuentro. Bueno, además decir que es un libro que algunos hemos empezado a hojear porque sabemos que no se está consiguiendo en las librerías, digo que está hasta agotado, para que sepamos también del libro del que hablamos, y que al mismo tiempo habla de Néstor a 10 años, además de su fallecimiento, y que, bueno, justo hoy nos encontramos con compañeros de diferentes generaciones y muchos compañeros, y hablo por mí y seguramente hablo también por Tomás, digo que es un compañero de secundarios que ahora también va a hacer un saludo, que es que nuestra militancia no ha sido quizás contemporánea a la gestión y al paso de Néstor por la política argentina. Y que muchas veces, digo, estos libros, estos relatos, los relatos que están en el libro de Jorge, pero los relatos también de compañeros que nos cruzamos, digo, constantemente y que escuchamos, digo, lo que piensan sobre Néstor, su recorrido, sus encuentros, sus reuniones, también sus chistes, digo, porque así lo describen, nos hacen poder no solamente conocer a Néstor desde la profundidad, sino también apropiarlo y resignificarlo, que para nosotros es absolutamente importante. La verdad que cuando Néstor murió, yo tenía 13 años, no voy a ser igual autorreferencial, pero conocí a Néstor viendo a mi papá llorar cuando murió, y ver a mi papá llorar por un peronista, me pareció que había algo ahí que estaba pasando que iba a ser muy importante en la historia. Y que sin dudas la única forma que tenemos para hacerle justicia a los hombres que dan la vida por la patria y las mujeres que dan la vida por la patria, que restablecen derechos, que luchan por una patria grande, y a los que se parecen además muchísimo al pueblo, y la única forma de hacerle justicia a esos compañeros y esas compañeras es teniéndolos muy cerca en la memoria colectiva. Y que sin dudas Néstor ha sido semilla para el florecer de la militancia de muchos compañeros y compañeras y lo seguirá haciendo hasta el día de hoy. Así que bueno, no voy a seguir dando vueltas al respecto, voy a pasar obviamente a nombrar a los compañeros, digo, que me acompañan también en este panel, y antes darle también la palabra a Tomás Arreche, que es estudiante y militante de secundarios, que nos va a hacer un breve saludo. Tomás. Bueno, muchas gracias, Sofi. Como recién me presentaba, mi nombre es Tomás, soy militante de la Cámpora Secundarios. Es un placer estar acá con todos estos compañeros enormes, es un placer poder estar en esta mesa luego de haber leído un libro tan importante y que tanto me ha llegado como es el del compañero Topo. Nada, simplemente decir que tal vez la imagen de Néstor que me llevé a leer el libro ha sido la de un Néstor sensible, un Néstor valiente que ha sabido ante todo oír los reclamos y hacerlos propios, y ante todo empoderar a los jóvenes, empoderar a los estudiantes secundarios, empoderar a los estudiantes universitarios. Es verdaderamente un placer. Saludo este tipo de situaciones en las que podemos reunirnos aún con todos los protocolos de salud y de seguridad. Y bueno, nuevamente agradezco la posibilidad. Muchas gracias. Gracias a vos, Tomás. Ahora sí, paso a nombrar a quienes nos acompañan en este panel hoy. Tenemos a la directora del Consejo de Coordinación con el Sistema Científico y Universitario, diputada provincial y docente de nuestra unidad académica, Florencia Saintud. También está presente el senador provincial, Omar Plaini, y el autor del libro, publicista y productor de cine y televisión, Jorge Topo Devoto. A continuación, vamos a darle la palabra a la compañera Florencia Saintud. Bueno, en primer lugar, bueno, agradecerle. Estamos en un momento
que parece todo tan frío porque nos tenemos esta distancia y bueno, y estamos acá en la Facultad de Periodismo que está vacía, pero es un momento de mucha intensidad. Agradecerles a los compañeros y compañeras que están acá, los poquitos que pudimos estar juntos físicamente, con distancia, como decía recién Sofi. Agradecerles a Yanina, a Ariel, Archango, a Sabrina, a la decana de la facultad, Andrea Varela, a Cristian Bander, nuestro presidente del bloque, a Carla Plata, bueno, a Gustavo, a Chaucha, a cada uno de los compañeros hoy por cuidarnos entre todos también. Y por supuesto Omar, mi compañero Omar, y particularmente al Topo, a los compañeros acá que organizaron esta actividad del centro, y al Topo porque la verdad es que cuando salió este libro, que yo no sabía que se estaba haciendo, y le mandamos un mensaje inmediatamente en este tiempo tan complicado, Topo, nos dijiste vamos a estar allá, como un militante, ¿no? Acompañando esta tarea militante. Este es un libro que ojalá todos podamos leer, pero es también un buen motivo, no voy a decir excusa, para volver a hablar de Néstor, ¿no? El Topo viene haciendo eso. Yo creo, Topo, que parte de tu lugar militante en la historia tiene que ver con contar nuestra historia, ¿no? Con contar la historia del peronismo, con contar la historia del kirchnerismo, particularmente estos años. Bueno, has estado acá también en este edificio, pero porque acá se ha presentado también El Camino de Santiago, Tierra Arrasada, no solamente la película de Néstor cuando se hizo, sino que además esto que va a quedar para siempre en la memoria de los que somos militantes, como estos que son mucho más. Y no digo la memoria del cine, que también, ¿no? Y que uno podría decir, y esto se debe presentar en las carreras de cine, y va a estar, pero no es eso, sino la memoria de nuestro pueblo que luchó en momentos tan difíciles al calor de Néstor, ¿no? Y eso, pienso, la emoción y a veces el dolor, pero también la fuerza que nos dio esos dos materiales, esos dos textos, estas películas. Y este libro viene en un momento que, aunque es muy difícil, es un muy mejor momento que cuando nos encontramos con Tierra Arrasada y con El Camino de Santiago. Porque tenemos un gobierno propio, un gobierno que nos ha costado mucho, un gobierno que tenemos que defender, y llega casi como un desafío más, ¿no? Es como Néstor volviendo una vez más. Yo recién te decía, Topo, y les cuento a los que nos están siguiendo y escuchando, los que no lo leyeron, que además es un libro excelente, que es un libro completamente emotivo, es un libro que nos dice, nos recuerda esto del Néstor de todos y de todas y de todes, ¿no? Este libro, este Néstor que es de los compañeros y compañeras que pelearon con Néstor, que perdió Néstor, que perdimos en nuestra patria. Es de las historias que los anteceden, porque los compañeros de Néstor y de Cristina también venían con otros compañeros en sus espaldas, en sus memorias, con otras luchas, con otros nombres, pero tanto dolor, ¿no? Tanto dolor. Y entonces este libro nos habla del Néstor de esos compañeros, que Néstor vino a reparar, que vino a traer otra vez, ¿no? a la política argentina. Y también es el libro que nos habla del Néstor de las madres y de las abuelas, ¿no? De este Néstor que dice, somos hijos de las madres, ¿no? Y recién Sofi no lo dijo, hace poquitito, bueno, iba a estar Estela, pues la anunciamos, justo tuvo un problemita, que ya nos encontraremos, pero Estela está en este libro, está Estela, está Eve, porque Néstor fue y es de las madres y de las abuelas. Y también de los presidentes, ¿no? De todo esto que volvimos a pensar como una patria grande con Néstor, ¿no? Ese gesto, ¿no? Cuando se toca la pierna, ¿no? Y cuando le dicen no al ALCA. El libro también habla, porque también escriben nuestros presidentes perseguidos en este tiempo también tan difícil, y ahí todavía más el valor de lo que hemos hecho en la Argentina como
la esperanza para toda nuestra patria grande. Y es el libro también de los compañeros del movimiento obrero, de compañeros y compañeras. Por eso Marc es uno de los compañeros que escribe, también está acá presente. Es el libro que nos habla del Néstor, que es de los pibes y de las pibas que lo lograron conocer ahí, que salieron a la calle tal vez primera vez con Cristina, que lo tuvieron ahí, o que, como Tomás, que está ahí sentado, que recién le preguntaba, le digo, pero vos eras muy chico, Tomás, cuando Néstor se nos fue. Y me decía, bueno, pero yo me acuerdo de mi mamá llorando, ¿no? Y no es solamente el recuerdo, como muchos de nosotros hemos escuchado a nuestros padres llorando por cuando hablaban de la muerte de Perón o de Evita. Bueno, ahí se transmite algo con un amor genuino, con una... bueno, creo que si todos nos ponemos a profundizar eso, hoy lloramos de emoción, ¿no? Porque todos tenemos al nuestro Néstor, que no es propio, sino que es de todos y de todas. Y el Néstor que está en este libro es, yo no sé, Topo, ojalá nos cuentes, ¿no? Pero el título, porque, bueno, estamos presentando algo mucho más que un libro, ¿no? O sea, estamos haciendo un homenaje a Néstor, ¿no? Pero el hombre que cambió todo. Yo creo que en cada uno de los capítulos escritos por las compañeras y las compañeras nos acerca este Néstor que vino a cambiarlo todo, ¿no? Este Néstor que se había enamorado de Cristina en esta ciudad, en la ciudad de La Plata, esta ciudad que se llamaba Perón en algún momento, y que tuvieron que ser las oscuras tinieblas del autoritarismo los que intentaron borrar su nombre sin poder hacerlo jamás, ¿no? Y en este libro, entonces, habla del Néstor que caminó nuestras ciudades, que militó. Pienso el capítulo del compañero Kunkel, ¿no? que habla de esto, pero esencialmente es el que nos muestra esto, el que se llevó ese dolor, o que transformó ese dolor en lucha, el dolor de tanta muerte, ¿no? Pienso, por ejemplo, en esta facultad que durante los gobiernos de Néstor y Cristina empezó a dictar clases en la ESMA, ¿no? O sea, donde ocupamos las aulas, porque transformar ese dolor, esa muerte, en compañerismo, en lucha, en dignidad, en solidaridad. Así que, digo, yo no la quiero hacer muy, muy extensa. Yo creo que este libro nos muestra este Néstor que pudo, ¿no? que pudo cambiarlo todo, porque pudo enseñarnos cómo la política no estaba muerta, cómo la historia no estaba muerta, cómo a los que seguían creyendo en la solidaridad, en el hombre, pero creían que nunca más iba a poder, o que, como dice el Cuervo acá, que iban a venir, los cambios iban a ser para los hijos o para los hijos de los hijos, y aún así había que luchar, y aún así había que persistir. Bueno, vino a decir que no, que la política estaba viva y que podía cambiarlo ahora, pero que además era patrimonio de todos y de todas, y que entonces no es que venía a hacerlo una vez o dos veces, o que no era solamente un gesto, aunque era también un gesto, sino que se trataba de eso, que en momentos que posiblemente iban a ser difíciles y en momentos buenos había que persistir, que los pueblos tenemos planes, que a veces no los tenemos escritos en un libro, que no vienen con un manual, pero que podemos planificar, que vamos contra el destino, contra lo que algunos creen que es el destino, que podemos dar vuelta, que lo que en un momento es inevitable se puede trabajar para que sea imposible de evitar, ¿no? Para traernos un sueño. Así que, creo que este libro es un libro a compartir. Es un libro el domingo, mañana es 17 de octubre, el domingo es el Día de la Madre, es un libro para compartir con los hijos, con los hermanos, con los compañeros y compañeras. Es un libro que yo creo que nos muestra esto de Néstor, impresionante amor, ¿no? Impresionante amor, Néstor amor a sus compañeros, Néstor amor a su compañera. Yo amo a Cristina, la presidenta Coraje. Yo creo que muchos de nosotros nos enamoramos del kirchnerismo con Cristina y con Néstor, amor a la patria, este Néstor que podía emocionarse y llorar con sus compañeros y se le veía en la cara, en las manos, y la alegría de Néstor. Y este Néstor besado y abrazado por las madres y las abuelas. Este es el Néstor que
que Topo nos permitís una vez más poder abrazar y que nos da calor para lo que viene. Gracias, Topo, por compartirlo. Gracias, Florencia, por sus palabras. Y ahora les vamos a... El peronismo es de masas y es del aplauso y es del abrazo y es del agite, así que no podíamos no aplaudir. Les pedimos que nos dirija unas palabras ahora sí el compañero Omar Flaini. No. Ahí. Bueno, gracias Sofía, Tomás, querida Florencia y a vos, Topo, que me diste esta hermosa posibilidad de tener el privilegio de hablar del flaco Kirchner, de decir algunas cosas aquí, algunas vivencias. Néstor Kirchner, sin duda alguna, fue el mejor de nuestra generación. Fue el mejor. No solamente porque fue intendente, porque fue gobernador y fue presidente. No muchos pueden decir eso, son muy pocos. Sino porque el flaco puso en práctica aquello que decía Juan Perón. La obra de arte no está en concebir y en escribir un plan. La obra de arte está en ejecutarlo. Y el flaco lo ejecutó. Juntamente con Cristina, no hay ninguna duda que son los dos mejores. ¿Cómo conozco al flaco? Que es lo que cuento en este libro, esta hermosa posibilidad que me dio el Topo. Corría el año 99 y la Argentina se debatía entre el menemismo y los antimenemistas, entre los que me contaban a mí, y el movimiento sindical, como siempre, desde muchos años después del fallecimiento de Juan Perón, dividido en distintas corrientes. Yo me formé al lado de grandes compañeros que militábamos en aquel entonces en la Central Latinoamericana de Trabajadores. Había dos centrales que se definían en el mundo, la socialdemócrata y la social cristiana. Yo era parte de esa social cristiana que me tocó militar con compañeros de la talla, el querido, inolvidable Germán Abdala, tal vez de mi generación de los mejores de nosotros también, sin duda. El Tano de Genaro, Juan Carlos Smith, Horacio Mujica de Farmacia. Podría seguir nombrando grandes compañeros que el Topo también los conoció. Entonces los compañeros de Farmacia, en ese tiempo, después de la desaparición del querido Jorge Di Pasquale, el compañero de esa generación devastada que decía Néstor, de esas dolorosas ausencias, quedó a cargo Horacio Mujica, un cuadro brillante, Alfredo Ferraresi, el adjunto, que era el papá de Jorge Ferraresi, el intendente, y el Pepe Ajurra, un hombre conocido por todos, muy querido por Cristina, Pepe, sobre todo. Y ellos nos invitaron a estos compañeros de la CLA a un encuentro que venía a dar una charla Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, en el Salón Parroquial Vedra, en Boedo, Capital Federal. Y allí fuimos nosotros con la expectativa de escucharlo al flaco. Obviamente, la primera impresión, veías un gobernador joven, un hombre desgarbado, andaba con mocasines, traje cruzado, ese personaje que todos conocieron, que a nosotros nos llamaba la atención, por lo menos su presencia. Y recuerdo que fuimos la mayoría de los compañeros de la clase. Claro, rápidamente que nos dimos cuenta, y corría el año 99. Nos encontramos con un hombre que decía las cosas que nosotros creíamos y pensábamos. Y que iba por el camino que nosotros queríamos recorrer. Y él nos proponía ya ese camino en aquel entonces. Hablaron ambos, obviamente, Cristina también. Claro, a partir de allí, cuando nosotros nos fuimos de esa reunión, nos fuimos comentando esta situación. Cómo nos llamó la atención que era un joven gobernador que iba en dirección a lo que nosotros buscábamos. Esos compañeros del movimiento sindical que nos habíamos sentido totalmente defraudado y traicionado por el gobierno de aquel entonces, que era un hombre que había surgido de la fila del peronismo, Carlos Menem, y veíamos lo que ya venía. A partir de ahí, compañeras, compañeros, en cuanto podía, yo era un militante sindical peronista que trataba de llegar a la conducción de mi gremio, lo empecé a seguir al flaco. Hasta que al poquito tiempo nos encontramos en campaña,
acompañando los que veníamos de esa central latinoamericana, acompañando al flaco Kirchner, y recuerdo que los miembros del CGT, entre ellos estaba Hugo, estaban con Adolfo Rodríguez Sá. Es más, uno de los lugares de formación nuestro de la Central Latinoamericana de Trabajadores, el INCASUR, que está en la calle Alberti antes de llegar a Rivadavia, y ahí le facilitamos al hoy presidente Alberto Fernández ese lugar para reunirnos ahí, nos reuníamos el sindicalismo, el flaco venía con su cuadro, Alberto Fernández era el hombre en capital que coordinaba toda esa formación. Estaba el amigo y compañero Capacholi en ese tiempo, que él venía de atrás. Así empecé a seguirlo al flaco. Nos encontramos que en el 2003 Néstor llega presidente, 3 años posteriores, luego de 20 años de pelear en mi organización sindical y ser opositor, nosotros también ganamos el sindicato. Y a partir de allí empieza una relación con el flaco distinta. ¿Por qué? Porque nosotros ni bien arribamos, usando las mismas palabras de Néstor, yo cuando asumí que tuvo el flaco Juncker, 17 de octubre del 2006, tomé las palabras referenciándome a Néstor y dije, no llego a este sindicato a dejar mis principios colgados en la puerta. Y empezamos la más dura pelea de todas, que era enfrentarnos con el grupo más poderoso que tiene este país, que es el Grupo Clarín, que nos había desregulado, nos había bajado el porcentaje, que es nuestro salario, nos había quitado los días de descanso, como el 7 de noviembre, el Viernes Santo, y muchísimas cosas más. Recuerdo que a las 48 horas que asumí me visitó la gente de Clarín, molesto por ese discurso que yo había dado, y me venían a ofrecer a resolver todos los problemas de mi gremio. Yo asumí un gremio con 154 juicios y con toda esta conjunta que se habían perdido. Obviamente mi respuesta fue, le di la mano a los 10 segundos, le dije, se equivocó de persona, nosotros vamos a dar la pelea. Y así empezamos nuestra pelea, y para nosotros el hecho histórico era recuperar el 7 de noviembre, día de descanso que tenemos los canillitas. Esa para nosotros era la bisagra para todas las demás luchas. Hicimos en 8 años 14 paros. Ya era presidenta Cristina en el 2009, 2008 estoy hablando, 2009, y le pido a Moyano, veníamos nosotros a hacer un paro de 48 horas, Clarín, vuelvo a repetir, Clarín, 48 horas de paro los canillitas, salió en todos los diarios, en la etapa de Clarín, que lo sacaron el otro día, quemamos diarios, bueno, las cosas que hacemos los trabajadores cuando defendemos derechos. Y le digo, Hugo, quiero ir a hablar con Kirchner, si no volvemos a regular la actividad, voy a usar el término, no me están dando pelota el gobierno. Bueno, allí lo fuimos a ver con Moyano a Néstor Kirchner. Eso fue lo que más me quedó grabado en ese momento. Entramos a Olivo, Cristina era la presidenta, recuerdo que ese día había una reunión con todo el gabinete, y el flaco, con su presencia, viene cruzando ese salón que estábamos. Yo obviamente venía muy enojado de hacer un paro de 48 horas, iba con mucha tensión, y él cuando viene llegando se acerca a mí y me dice, ¿qué haces, Mañeto? La cara mía fue la que pongo ahora. Esos 2 segundos que vos tenés que digo, lo puteo, lo mando al carajo, le tiro una ¿qué hago? Y como era él enseguida, me pega 2 cachetazos en la cara y me abraza. Vení, vamos a sentarnos, dice. Él se dio cuenta, porque él era un tipo que le gustaba estas cosas. Era un tipo tan intenso, que siempre digo, el flaco militaba 24 horas por día, no sé cuándo dormía. Pero además militaba con alegría, compañeros y compañeros. Esa era una de las cosas grandes que tenía el flaco, que era obsesivo en su militancia, pero lo hacía con alegría. A partir de ese día, bueno, nosotros obviamente después con Cristina ya en el gobierno recuperamos el 7 de noviembre, porque luchamos y él nos concedió, nos volvieron a regular la actividad, ahora lo vuelvo loco al topo, porque la gente del planeta va primero a Jenny, a Cúpide y después a los canillitas, cómprenlo en los canillitas, el topo es el responsable de que lleguen los libros, está enojado porque me peleé con la gente del planeta. O sea, nosotros que encontramos en Kirchner, teníamos un compañero en el gobierno y sabíamos que los canillitas no estábamos solos en esa pelea. Y recuerdo la frase de ese día, que la escribo acá. Después que te enfrentás a Clarín, ya no le tenés miedo a nada, decíamos con el flaco. Yo hoy la corregí. Yo digo, después que te enfrentás con Clarín, cualquier enemigo es chico. Esa es la pelea, no se olviden nunca.
En esta pandemia, a los 2 días, el presidente sacó la resolución 690 para el distanciamiento social, Paolo Roca echó 1.450 trabajadores. Ahí está el problema, en Clarín y en Techín. Y el flaco fue un valiente, fue un tipo decidido, trascendente, que enfrentó esos poderes. Eso hizo Néstor Kirchner, lo primero que hizo. Puso en práctica y ejecutó lo que él creía, lo que él pensaba. Y lo llevó a la práctica junto con Cristina. ¿Y qué dejó el flaco? Una juventud maravillosa que son ustedes, organizada, que se abrazaron a la política por el flaco Kirchner. Y obviamente por su compañera Cristina. Ese fue el flaco Kirchner. Un tipo que desafió a los poderosos. Un tipo que los confrontó, que les dio la pelea, pero que además organizó. Y yo me acuerdo cuando un día Hugo me cuenta, ¿sabes qué me dijo Kirchner? Que la juventud sindical nuestra no lo va a conducir a ello. Y hizo organizar a la Cámpora 14 de septiembre del 2010, un mes antes de que se nos fuera en el Luna Park. Y también hicimos juntos la juventud sindical y la Cámpora. Tengo el enorme orgullo de que por mi organización pasaron la Cámpora, la juventud sindical, el movimiento Evita. Allí se reunían, allí venía Guado, el Cuervo, la hoy compañera intendenta de Moreno. Y todo eso fue posible porque encontramos un tipo nacido del peronismo, criado en el peronismo, que dio la pelea. Nosotros sentimos, para nosotros Kirchner era el paraguas que Rucci cobijaba a Perón. De alguna manera significaba eso. Encontramos un tipo que sabíamos que cuando nosotros nos enfrentábamos a los poderosos, él estaba ahí para ayudarnos, para acompañarnos, para bancar. Por eso quedó eternamente en el corazón de todos nosotros, de mi generación, de ustedes. Y yo siempre digo, para ustedes, la generación de los jóvenes que veo acá, para ustedes Kirchner es Perón y Cristina es Evita. Para mí es Perón y es Evita, y ellos son los dos mejores discípulos, y para Topo también, porque venimos de esa generación diezmada, de ese dolor que el flaco sentía. Pero aparte el flaco tuvo el coraje, la valentía de bajar un cuadro del genocida más grande que tuvo la Argentina. Eso lo hizo Kirchner al poquito tiempo que asumió. Eso lo hacen los grandes. Eso los que hacen, lo hacen los que, como decía él, nos vino a proponer un sueño. Y ese sueño son ustedes. Yo me siento enormemente agradecido infinitamente de haber compartido ese tiempo con el flaco. Y tengo muchas anécdotas de la pelea que nunca existió como Llano. Hemos vivido muchas cosas con el flaco. Se inventaron muchas cosas. Acá hay un especialista y esta es una facultad que sabe de lo que estamos hablando. Yo llevo casi medio siglo detrás de un kiosco de diario. Y sé que hoy en la democracia moderna es clave y estratégico cómo se difunde y cómo se informa. La comunicación es algo mucho más grande, es la fibra óptica, que para esta etapa de la humanidad tiene la misma importancia que tuvo en la revolución industrial el tren. Esas cosas el flaco las dio esa pelea. Ahora hay que continuarlas. Son ustedes los más jóvenes los que tienen que llevar ese bastón de mariscal que decía Perón, que lo tomó el flaco y que logró esto. Que volvamos a ser gobierno, que encima, para aquellos que son muy religiosos, seguramente dirán, hasta Dios hizo que el flaco se fuera en un mes de octubre. El 8 de octubre nació Perón, el 27 de octubre se fue el flaco. Y mañana tenemos la fecha más trascendente de toda nuestra historia, junto con el 25 de mayo de 1810 y el 9 de julio de 1816. Porque en la República Argentina 1 millón de hombres y mujeres del trabajo, un 17 de octubre, sin ningún tipo de tecnología, nada más que las radios a válvula, caminaron a rescatar a su líder, cuando en la Argentina había 15 millones de habitantes, 1 millón. Y el flaco fue producto de eso. Por eso tengo un enorme orgullo, una gran satisfacción. Yo les agradezco a todos los que están en la mesa, a vos, Topo, en particular, porque me diste este privilegio que me va a acompañar hasta el último día de mi vida.
porque los canillitas en el Flaco encontramos el tipo que nos ayudó a dar la pelea con el enemigo más poderoso que tenemos. Y porque Flaco va a estar siempre presente en los corazones de cada uno de nosotros, de nuestra generación y de ustedes. Y como decía él, la mujer coraje hay que seguir acompañándola, porque ella es la continuadora de todo lo que hizo el Flaco. Y ustedes tienen la responsabilidad enorme de que algún día en este bendito país, quizá mi generación no lo vea. Yo es muy probable que no lo vea. Definitivamente logremos el sueño del Flaco, la justicia social. De esa manera habremos reivindicado al Flaco y seguramente a Cristina para siempre. Muchísimas gracias. Gracias, Omar, por tu saludo, por tu intervención. Además, quiero comentar que tenemos un calor enorme en el chat de YouTube. Hay un montón de compañeros saludando, un montón de compañeros celebrando. Voy a leer solo algunos comentarios. Flor, acompañándote siempre en tu lucha por una ciudad mejor. Viva Néstor, viva Cristina. Néstor de los imprescindibles, los abrazo, compañeros. Gracias, compañeros de la UELS, por impulsar este encuentro. Tenemos, muchísimos saludos de calor. La verdad que, bueno, gracias a todos los que nos están mirando del otro lado. Pueden dejar preguntas, además, para que leamos al final del panel. Así que los y las invitamos a dejar sus preguntas también en la caja de comentarios. Por otro lado, ahora sí, le damos la palabra al autor del libro, Néstor, el hombre que cambió todo, Jorge Topo Devoto. Bueno, gracias Sofía, Tomás, Omar, Florencia, gracias a todos ustedes. La verdad que cuando venía para acá digo, qué increíble este fenómeno de presentar un libro y de esta distancia y de esta cosa que nos distancia tanto, pero que a la vez hace la responsabilidad de mantener la salud y de nuestra voluntad de seguir militándola a pesar de todos los inconvenientes que hoy está viviendo la Argentina y el mundo. Les cuento, cuando Planeta me plantea hace varios meses la idea de hacer este libro, me lo planteé a mí en términos personales y yo le doblé la apuesta diciéndole que me parecía que era mucho más rico para todos nosotros, para todos los que conocieron y no conocieron a Néstor, que participaran en el mismo, diferentes personas que pasaron por la vida de Néstor, conociéndolo más de cerca y no tanto. Es por eso que me puse a pensar quiénes podían estar en este libro. Seguramente hemos cometido alguna injusticia de muchos compañeros que no están. Pero bueno, me pareció que buscando por aquellas épocas donde Néstor empezó a militar allá en Santa Cruz, Pepe Salvini era imprescindible, porque Pepe empezó con él a militar en la escuela secundaria, el Flaco Junque luego acá en La Plata. Su tránsito por la ciudad de Río Gallegos como intendente, luego como gobernador. En ese camino, como dice Omar, Néstor fue conociendo, encontrando viejos compañeros de la militancia de los 60, de los 70, fue armando lo que era su idea como candidato a presidente, luego la campaña a presidente y luego, la verdad que yo siempre digo que Néstor estaba en la esquina exacta, en el lugar exacto, porque si no estaba en esa esquina hoy no era presidente, dijo. ¿Quién se iba a imaginar que con un 22% de votos, un tipo que venía de la provincia con menos habitantes, desconocido, del otro lado, en el mismo espacio político había tipos muy fuertes, el caso de Reutemann, el caso de La Sota. Y la verdad que yo, que tuve la suerte de recorrer muchos kilómetros con él, era bastante pesimista en cuanto a las posibilidades de que Néstor llegara a la presidencia. Así que, volviendo a cómo fue construido este libro, después consideramos que era muy importante reunir las voces más representativas de los compañeros de los organismos de derechos humanos, el caso de Eve, Estela, y luego una parte que para mí era fundamental,
que era el tema de los jóvenes. Y seguramente que pueden haber participado mucho más jóvenes, pero me pareció que cada una de las historias que están en el libro, tanto la del Cuervo, que lo conoció allá a principios del 2000, desde las organizaciones sociales, luego Guado, que militaba en Hijos, Fernanda, que lo conoció y lo cuenta a partir de la foto de la historia de Néstor, que Fernanda vino de la militancia y viene de una historia muy dura, de haber vivido el exilio, y la historia especial de Juan Cabandier, de cómo lo conoció Néstor en ese histórico día donde Néstor y Cristina van a la ESMA por primera vez. Y ahí Juan conoce, y yo sí sé, porque lo he compartido con ellos, lo que significó para Juan la contención de Néstor y Cristina en sus primeros años, que él recupera su verdadera identidad. La importancia del movimiento obrero, por eso para mí me parecía muy importante que estuviesen los tipos que empujaron y que ayudaron a construir ese espacio tan importante que Néstor le dio al movimiento obrero en su gobierno. Y después realmente, bueno, obviamente que uno de los primeros que convocamos fue al presidente, Alberto, que inmediatamente Alberto Fernández me dijo que sí. Y después muchos compañeros que transitaron como ministros, secretarios de Estado, dirigentes y expresidentes de América Latina. Me tomé medio el atrevimiento porque yo tuve un contacto muy rápido con el de ese entonces Bergoglio, allá en el 2004-2005, y le escribí, yo comenté, Cristina me dijo escribir en directo porque no acepta intermediarios. Yo le escribí un correo muy respetuoso, proponiéndole que si quería participar del libro, y él a las 48 horas me contestó de una carta manuscrita muy afectuosa, y la verdad que para mí es un orgullo como militante, como tipo, que él esté en este libro donde él me recomienda que transcribiera la homilía que él realizó ese día, el día del fallecimiento de Néstor. Por suerte, el libro ha generado muchísima expectativa. Los compañeros que, como bien contaban acá, es un libro que, al margen de las películas que hicimos de Néstor y que hemos contado de Néstor, de la vida, me parecía que este libro tenía que tener la visión de muchísimos compañeros. Como dice el título del libro, a todos nosotros nos cambió la vida. A mí, en términos personales, cuando allá en el 87 fui por primera vez a dar mano a un tipo que, cuando me dicen cómo se escribía, le dije, este tipo no puede ser candidato a nada con ese apellido. Y después lo conocí y empezamos a caminar. Empecé a entender algunas cosas que luego lo fui comprobando en su trayectoria como gobernador y presidente. Y para mí, en términos personales, que vengo de esa generación, como dice Omar, como decía recién Florencia, tan golpeada, tan diezmada, con tanta desaparición. Yo veo los cuadros de los compañeros de acá, y seguramente Néstor ha sido uno de los tipos que reivindicó esa generación, y estoy seguro, porque muchas veces uno piensa, y esto lo digo muy en términos personales, qué macana que no esté el flaco. Pero miren, yo les puedo garantizar algo. Néstor vivió a pleno sus años. Yo no soy muy partidario de decir, si yo tuviera 20 años menos, qué cantidad de cosas haría. Néstor las hizo todas. Vivió a full, como decía Omar recién, su militancia, a full su intendencia, volvía locos a los secretarios de Estado, a los ministros, a los intendentes a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, la excepción si tenía una bombita quemada, si el asfalto, si esto, si lo otro. Era un tipo que vivió la vida. Y aparte, la verdad que yo siempre, con mucha alegría, un tipo divertido, yo me he divertido mucho esos viajes eternos de 300 kilómetros de asfalto y 250 de ripio. Me divertía porque iba a la cancha, cuando venía a Buenos Aires a la cancha de Racing, me divertía porque
te ataba los cordones en tal lado, entonces te enganchaba, era un chiquilín, era muy torpe físicamente, entonces era muy tímido con las mujeres y era capaz de darle un hombrazo a una compañera. Y yo siempre cuento algunas anécdotas. Una vez cargando a Patagonia tiene mucha dificultad del clima, entonces nosotros para hacer 600 kilómetros había una sola estación de servicio, ahí paramos a abastecernos de agua, galletita, aparte de nafta, y Néstor la pasaba dentro de la estación de servicio comprando cosas, y yo en el auto. Entonces no salía, muchas veces no salía, y yo iba y estaba semiparado en un asiento con 10 camioneros chilenos, 8 argentinos, 3 tipos que pasaban por ahí hablando, arengando. Le digo, mirá, llegamos tarde, dale, vamos. Me dice, no te equivoques en el camino, o sea, todo suma. A alguno de todos estos le picó el bichito, así que suma. Fueron 16, quédate tranquilo. Yo hago de cuenta que eran 20.000. Y ese era Néstor. Después yo hablaba en algún pueblo, en un garage, en un patio frente a 50, y pareciera que estaba hablando frente a 80.000. Y yo muchas veces le decía, ¿vos estás convencido de lo que estás diciendo? Me dice, estoy convencido, nosotros vamos a ser gobierno, así que nos tenemos que ir preparando. Y ese convencimiento, cuando éramos 2 pelagatos, porque estaba Rudy Ulloa, él y yo en un auto, alguna vez algún otro compañero, convencía a todo el mundo de que esto era posible, que era posible cambiar la Argentina, que era posible ir para adelante. Y yo, por último, siempre me voy quizá lamentablemente en anécdotas, pero para demostrar a este tipo no lo podía parar nadie, ni Cristina, ni el hijo, quizás algo la hija, pero cuando una semana antes, esto hago mención al acto en el Luna Park, Néstor me llama a las 7 de la mañana, uno tiene que estar levantado a las 7 de la mañana, y me dice, te invito a la clínica a ver el partido Argentina-España en básquet. Entonces yo voy, bueno, me dice previamente pasar por el lugar que tenés que saber, es que yo pasé por una panadería, llevé la factura, cuando llegamos ahí, yo lo vi muy pálido, vimos el partido, ganó Argentina, y me dice, bueno, nos vemos el martes en el Luna Park. Le digo, no, el martes va a hablar Cristina en el Luna Park, así que vos estás acá en la clínica, olvidate. Dice, no, yo salgo a la tarde. No, le digo, a la tarde, esperaron hace 2 días, me acuerdo de la marca, me dice, no, yo voy a salir, quédate tranquilo. Bueno, yo me voy y en la tarde veo el titular de Crónica, fue de alta el expresidente. Estoy en el acto, no existía este fenómeno de las filmaciones, de esto. Entonces estoy en el acto, mirando, qué sé yo, el acto, y me llama el secretario, que era Tatú, y me dice, venite a el escenario que está Néstor. Eso era él, era imposible, estaba absolutamente metido, y yo le digo para tranquilidad de los compañeros, muchas veces vivió extraordinariamente la vida, como intendente, como compañero, como presidente, fue un tipo que desde el principio que lo conocí, realmente a mí no me cabía duda que lo que se proponía lo hacía, y ha demostrado una grandeza y una fortaleza inmensa. No me olvido nunca el día que entró. ¿Se acuerdan ustedes? La famosa 125, cuando esa noche irrumpe en la Plaza de Mayo con la gente. Quizás para mí no era tanta sorpresa, pero habiéndolo conocido de tantos años, Néstor tenía esa capacidad política, esa capacidad de entusiasmo, que hacía que todo el mundo, era muy difícil abstraerse de esa mística, que tenía que ver también mucho con la mística de aquellos años 70, quizás. Y que yo por eso, a mí me alegra mucho cuando veo tipos más jóvenes, y yo creo que el gran legado de Néstor fue dejar que una generación que venía atrás avanzara. Él siempre decía, cuestionen, sean irreverentes, sean cuestionadores, que la única manera de avanzar es con ustedes. Así que para mí este libro es una excusa más para contar la vida de un tipo que a todos nos cambió la vida, no me cabe en la duda. En algunos, a nuestros padres o tíos les cambió la vida Perón y Evita. Para mí, Néstor, a mi generación y a los más jóvenes seguramente les cambió la vida. Así que muchas gracias a Florencia, a Omar, a los compañeros, y militen. Y en ustedes está la responsabilidad de que Néstor esté presente en el futuro. Así que adelante, militen.
Omar. Ahí, Jorge, podés mutearte. Ah, vale. Ahora sí. Bueno, muchas gracias, Topo, por esas palabras. La verdad que ahí podés ver incluso lo que es el chat de YouTube, que está lleno de unos comentarios hermosos. No tengo tan buena vista para leerlos, pero me encantaría. Pero bueno, todos son obviamente agradecimientos, de felicidades, unos agradecimientos hermosos. Hay unos textazos que me parece que está buenísimo, que además va a quedar grabado y después lo podemos recuperar también. Y me gustaría, Topo, poder hacerte una pregunta. Bueno, que hemos visto que además Cristina había publicado, había dicho que le había llegado obviamente un ejemplar del libro, y queríamos saber, y que a diferencia de otros, dijo que lo iba a leer. Que sabemos que Cristina comentó que no había leído todos los libros que habían sido escritos sobre Néstor, y queríamos saber si le habías comentado el proyecto antes a ella, y qué era lo que opinó, qué es lo que te dijo al respecto. Sí, yo en el último viaje, cuando volvimos con Florencia de Cuba, ella ya sabía que teníamos en mente hacer un libro. La verdad que ella compartió la idea de hacer una ampliación de los compañeros que participaran del mismo. Sí sabía que ella le resulta muy difícil escribir o participar de homenajes hacia Néstor, así que yo en ningún momento le planteé que escribiese. El sábado, es decir, el día que yo tengo los primeros ejemplares, se los llevé a ella al Senado, tenía sesión un viernes, lo empezó a leer, y el día sábado yo se lo llevé al presidente, a Olivos, que también lo empezó a leer ahí, y es cuando él sube a su tweet, y cuando vuelvo, Cristina me llama, voy a la casa, y como yo no tengo redes sociales, me dice que lo había subido a sus redes sociales y que lo estaba leyendo, me hizo varios comentarios sobre algunos pasajes del libro que yo ya lo había leído, y para mí, para todos los que participamos del libro, para nosotros fue un impulso muy grande, porque bueno, el teléfono empezó a sonar, los medios, todo aquello que Alberto y Cristina suben a las cuentas es muy importante. Así que espero superar la venta del Sinceramente, ese es el objetivo. Es una disputa que estamos teniendo, pero no, sí, para mí fue muy importante qué es lo que subió, no solamente que lo haya subido, sino lo que pone en ese mensaje. Así que para nosotros fue un impulso muy grande para el libro. ¿Por ahí algún compañero quiera decir algo? Los que están, o podemos preguntarle a todos, Omar o... No, ya sé, o sea, les digo a los compañeros que están conectados que hay otros poquitos compañeros acá en el aula donde estamos y que por ahí nos pueden decir algo que se va a escuchar, ¿no? O sea, pero bueno, no sé, está fuera del libreto. Voy, si no, con otra pregunta que tengo ahí, y que seguramente muchos estamos preguntando. Dijiste que, bueno, hemos sido injustos con muchos compañeros porque uno no puede hacer, obviamente, un libro que sea un libro del petete interminable y larguísimo, con todos los testimonios de lo que todos pensamos sobre Néstor. ¿Hay algún testimonio, hay algún relato que te haya quedado bien en el tintero, que por alguna razón no se pudo hacer y que lo tenías pensado? Sí, no voy a decirles quién es, pero... Lo tenés que desmutear. Perdón, la virtualidad es así, uno mutea. Sí. La verdad que después de que el libro estaba en la imprenta, algún compañero de más confianza que estaba participando del libro me dijo, sí, faltaron un par. Bueno, nos llegó un escrito hermosísimo de Lugo y de Lula y de Zapatero, que no lo pudimos incorporar. Hay algunos compañeros que yo creo que soy consciente de que he cometido algún grado de injusticia, pero yo también la editorial estaba muy apretada en cuanto... Te voy a contar algo.
Este libro inicialmente iba a venir con un suplemento de fotos. Yo saqué un libro de fotos hace muchos años, foto bastante completo porque le incorporamos a las fotos oficiales, entre comillas, una cantidad muy grande de fotos que la gente nos mandó. Gente del pueblo, de toda la Argentina, nos mandaba muchos relatos, muchos escritos. No sé si alguno lo leyó ese libro, es un libro bastante grueso, que se agotó, que hoy lo vi en algún lugar en estas cosas nuevas para comprar y está a 4.500 pesos. Yo no sabía de eso. Y en ese iba a haber un suplemento en papel ilustración y demás. Y la verdad que cuando la editorial me plantea que el libro iba a costar con ese suplemento determinada cantidad de dinero, y se han publicado tantas fotos de Néstor que en realidad cuando yo hice la cuenta de las fotos había muy pocas inéditas. Así que podían sorprender. Había una que era muy buena, que me la aportó el compañero Pepe Salvini, que es, yo le comentaba recién a Florencia, que es un documento que hace la agrupación de Néstor en la escuela secundaria de repudio, la designación de una directora, y que se la entregaron a la mujer de Onganía cuando llega a Río Gallegos, y que firman el cuerpo de delegados donde estaba Néstor. Y me pareció una pieza, una cosa muy original, que es más, que Cristina Luciano Motel nunca lo había visto. Y fotos de Néstor eran 3 o 4 que nunca, la tenía muy guardada Pepe Salvini, de la escuela secundaria, fundamentalmente, de la militancia de él. Pero cuando la editorial me plantea el valor que significaba esas páginas en papel ilustración adentro, una encuadernación especial, la verdad que tomamos la decisión de, por esas 3 o 4 fotos, tenía un precio de un 20% más, de un 30% más, y decidimos no publicarlo con fotos porque fue una discusión del precio, y me parece que por los momentos que está viviendo la Argentina y fundamentalmente los sectores populares, y a la cual seguramente este libro tiene un mercado muy importante de los trabajadores, de los tipos que la están pasando mal. Decidimos hacerlo muchísimo más barato, pero achicando en la cantidad de páginas. Y sí, lo que pasa, lo que sí queríamos era que saliese en la primera semana de octubre. Así que en cuanto a tu pregunta, sí, ahí seguramente me hubiera gustado que algunos compañeros más hubieran participado, pero la verdad que seguramente que sí, cuando los incorporaron esos 4, 5, 6 más, iban a aparecer otros más, y es así, pero es verdad, es así. Topo, yo digo, para también no tenerlo. Eso ya lo debes haber posiblemente visto, procesado, incluso lo conocías, ¿no? Pero hay algo que haya sido novedoso. Y la segunda cuestión que te quería decir con respecto a lo que decís es que es verdad, no solamente hubieran aparecido otros para escribir, sino que el libro sigue, que los libros no quedan en el libro, ¿no? Que va a haber quienes van a seguir escribiendo esto, incorporando materiales, leyéndolo. ¿Cómo contesto acá? De nuevo. Y hay mucho, por ejemplo, no es que el Don Mar yo no lo conocía. Cuando lo leí, yo no sabía, porque aparte muchos de los compañeros que Omar vos nombrás recién, a la mayoría yo los conozco. Vos nombraste al final a Ferraresi, de farmacia, era, ¿no? Alfredo, un tipo sensacional, que yo tuve mucha relación con él. La historia de Omar yo no la conocía, de dónde venía la historia. También hay una historia sensacional que tampoco, te soy honesto, yo no la conocía, la de su policía custodio que lo acompañó.
No la conocía, lo conocía de vista, pero no sabía su origen. Y un día, la verdad que hablando con Cristina, me dice, al margen del conocido Carbone, que todo el mundo conoce a Diego, el jefe de la custodia, me dice, el tipo que realmente te puede contar cosas y estuvo al lado de Néstor es esta persona, que después me cuenta, cuando yo lo convoco, se emociona y se pone a llorar en el teléfono. Y cuando yo recibo, la verdad me doy cuenta que lo escribió con un amor, el tipo, y cuando se lo agradezco, y cuando le mando el libro, la familia me llama, estaba conmovido, y me parece que, la verdad que no me lo imaginaba, como tampoco, después está esa historia muy familiar de Pablo Gripo, que retrocediendo mata a un perro. Después está el relato, hay muchos que yo no conocía, porque yo sí sabía de la existencia, pero cada uno tenía guardadito una historia, guardadito algo para contar. La historia de Alberto con Néstor yo la sabía muy por encima, pero no lo sabía en el detalle. La conformación del grupo Calafate, cómo va conociendo Alberto a los diferentes referentes políticos de Capital. Hay algunas cosas que yo realmente muchas de las cosas no las sabía. Me sorprendió, algunos relatos sí me sorprendió muchísimo. El de Juan Cabandier es muy fuerte, el de Oscar Parrilli. Bueno, Oscar ahí cuenta cómo lo conocimos y cuenta las anécdotas extraordinarias de Neuquén cuando lo para la policía. Cada uno de ellos seguramente, es verdad lo que voy a decir Florencia, hay para hacer, con Néstor hay para hacer 5 libros, porque cada uno estoy seguro que podía haber contado un montón de cosas más. No sé qué otra pregunta vos me decías. No, eso. No sé, Sofi, si querés cerrar. Tengo una última para que vayamos también cerrando, y le sumo y le adhiero otra más, que vamos a menos en la misma sintonía. Bueno, es una pregunta del chat que dice, emocionante charla. Bueno, yo me tengo que sacar esto. Quisiera dejar una pregunta para el Topo, y es preguntarle cómo ven la actualidad y al campo nacional y popular, y en particular a nuestro gobierno. Y te adhiero otra de cómo ves al campo nacional y popular, cómo ves también a la oposición en este momento. Repetime. ¿Cómo ves en este momento, en la actualidad, al campo nacional y popular, y en particular a nuestro gobierno? Y te sumo también cómo ves a la oposición en la actualidad. Yo te he contado un par de historias del flaco que tengo que ¿Yo? ¿Estoy acá? Sí. Bueno. A ver, yo lo veo, a ver, ¿por dónde arrancamos? El gobierno, creo que me parece que todos nosotros estamos viendo una situación del mundo diferente, del mundo complicado, y la Argentina como tal. Yo recién caminado con un compañero antes de venir acá por el centro y ve la cantidad de negocios cerrados, la cantidad de gente, de aspecto que vos te das cuenta que es una gente que se cayó del sistema hace pocos meses, de cómo te pide un peso. Creo que todos nosotros tenemos esa sensibilidad de saber ese compañero si está a la deriva hace años por motivo de salud mental, o está porque se cayó del sistema hace 6 meses, 1 año, en la ropa, en la vestimenta. Y para mí es una profunda preocupación que hoy la Argentina, que nuestro gobierno, que ya venía con una pandemia macrista, a los 3 meses de asumir el gobierno, se enfrente a una de las crisis más grandes que vive el mundo, porque esto no es solamente una situación local. Hay muchísimas cosas de este gobierno que están condicionadas al momento como estamos viviendo de la salud. Hay otras cosas que a mí en términos personales me gustaría ser un poco más agresivo. Me parece que nosotros tenemos por delante meses difíciles, que nosotros tenemos que tomar decisiones más fuertes en lo económico y en lo social. Y que eso nosotros, para tomar esas decisiones, necesitamos volumen de juego. Y esto viene, Néstor, con un 22% era consciente de su debilidad para poder avanzar hacia los objetivos que él tenía. Necesitó 2 años para construir con los intendentes, fundamentalmente de Gran Buenos Aires, con la dirigente sindical y demás,
volumen para enfrentar los nuevos retos que el gobierno iba a enfrentar. Me parece que este gobierno vamos a tener que acompañarlo, porque en esta va la suerte de todos nosotros. Acá no es que fracasa Alberto, ni Cristina, ni nadie. En esta va la suerte, por lo menos yo lo entiendo de mi generación, donde no creo que nosotros tengamos otra posibilidad. Y en esta me parece que, independientemente de algunas cuestiones que seguramente el gobierno tendrá pensado hacer en el futuro, nosotros tenemos que apoyar lo que venga. Tenemos que hacer lo imposible, militar lo imposible, ayudar a que este gobierno salga adelante en la situación difícil que está viviendo, situación que heredó de un gobierno desastroso, que pulverizó la economía, destruyó los sectores populares, quitó derechos laborales, sociales, etc. Me parece que nuestra obligación es bancar este gobierno y marcar, porque Alberto lo ha planteado, las críticas en el momento que tenemos que plantear. Yo creo que hay que, por lo menos, demostrar mañana, el 17 de octubre, como sea, desde el auto, desde la computadora, desde el balcón, con la bandera, como sea. Yo sé cómo lo voy a hacer. O sea, le voy a poner nafta al auto, y como verán, no me manejo con la computadora, capaz que cuando lo conecto, desconecto, y hago un desastre, así que yo lo único que sé es manejar, ponerle nafta, y saldré por algún barrio de la capital a molestar con mi bocina. Seguramente en el barrio Recoleta, en algún barrio un poquito donde suene más la bocina. Así que, por lo menos es la manera que tenemos que, desde ese lugar, a bancar este gobierno. Después no sé qué otra pregunta más será. Era la pregunta de, bueno, ¿cómo iba a ser la oposición y cómo iba a ser el gobierno? No, la oposición la veo muy bien. El diario Clarín, porque esa es la oposición. Es decir, como dice, yo concuerdo con Omar. Acá el tema es que nosotros tenemos que dividir a Clarín en el sector deporte, quebrarlo en el sector espectáculo y en el sector política internacional, crear las 4 fracciones de Clarín y debilitarlo. Después el resto de la política ya conocemos más o menos cómo es esto. Acá el tema es, hoy, no sé si a ustedes les pasa, ver televisión en Argentina es una tortura, digo, en serio, y les soy honesto, algunas veces nuestro canal, me aburro un poco ya porque ya sé lo que van a decir los compañeros y hay que apoyarlos, obviamente, pero después haces un paneo rápido y te digo la verdad, eso sería una máquina de romper televisores porque es una cosa de loco. Yo personalmente nunca viví un momento en los medios como este. Ustedes que son vos y los compañeros que estudian periodismo, es un tema, muchachos, porque ya no es una voz, digo, Bobby Checopar, Feynman, las más picantes, sino tipo, le escuchás y lees líneas editoriales que decís, la pucha, digo, y estos tipos hace 2 años se comieron el caramelo del Fondo Monetario y no dijeron nada. Digo, cuando seguramente la historia argentina se revisará dentro de 30 años, 20, 40, el rol de los medios en estos últimos 5 años, y lo hemos vivido con Lula en Brasil, con Evo en Bolivia, es tremendo. Es decir, hay un poder. Vos cuando ves esas mini manifestaciones que hoy se realizan estos grupúsculos en Córdoba, en Rosario, en el Obelisco, las consignas, porque nosotros sí sabemos de opositores. Nosotros tuvimos opositores, un debate político, ideológico, la patria es peronista, la patria es socialista, esto, el otro, bueno, había un debate. Cuando vos escuchás, es una repetición de la barbaridad que puede decir la Nata, que puede decir Leuco. Si no hay una... Se entiende que, bueno, debatamos el rol del Estado, bueno, debatámoslo. Me parece, te digo la verdad, los últimos, y fundamentalmente uno que vive ahora tantas horas encerrado viendo televisión, al margen de ver películas, le ha deformado la cabeza de una manera impresionante. Yo creo que los periodistas, el rol de ustedes ahora de formar a los nuevos jóvenes, porque
Yo creo que hoy, la verdad, creo que es un elemento determinante en la construcción política, el tema de los medios, y el tema de este aparatito que es infernal. Yo me refiero a eso a la oposición. Para mí, ese es el tema de la oposición, ¿no? Total. Y un discurso que ha sacrificado absolutamente el tema de la verdad, el tema de la responsabilidad, el tema de la verdad, porque digo, estamos hablando de Néstor, yo me acuerdo cuando él hablaba de la verdad relativa, que era algo, bueno, digo, ya no es verdad relativa, directamente no hay ni verdad, no hay ni realidad, no hay responsabilidad, no hay vergüenza, ¿no? Entonces, Omar, ¿vos querías decir algo? No, una cosita del Flaco nada más, que recuerdo, una anécdota. Sí, una anécdota del Flaco. Nosotros cuando volvemos a regular la actividad, Cristina presidenta, Néstor le habla, y reformulamos el decreto con el chino Zanini, que no nos daba para una ley. Estamos siempre hablando que enfrentarse a Clarín, el tema era ese. Entonces después había que sacar una resolución ministerial para acompañar eso. En el 2009, en septiembre del 2009, Cristina modifica el decreto y me acuerdo cuando me entregó eso en un acto muy lindo que hicimos, me dice, ¿qué más necesitas, Omar? Digo, bueno, que ahora el Ministerio de Trabajo me saque la resolución. Bueno, listo. Hablan con Tomada, obviamente. Pasó un mes, pasaron 2, pasaron 3. Estábamos en septiembre del año siguiente. Yo ya no daba más, otra vez a ver con esto. Otra vez vamos como ya. No me acuerdo que ese día estábamos los 3. También había una reunión de gabinete de Cristina. Y yo creo que entre los 3, no sé cuántas balas gastamos contra Clarín ese día. Mariotto es testigo de esa reunión, pues después vino. Y le digo, Néstor, el Ministerio de Trabajo no me firma. Bueno, está bien. No creo que pasaron 15 días. Yo estaba en el sindicato a las 8 de la noche con el adjunto mío, que también con él siempre me gusta ir a la reunión acompañado. Me llaman del ministerio que el ministro me quería ver, Tomada. Llego al ministerio, era la noche, no había nadie. Lo recibe Tomada. Él, Tomada, caminaba. Allá, estaba furioso. Escuchame una cosa, empieza los gritos con él. Pará, Carlos, ¿qué te pasa? Dice, ¿vos sabés lo que es que te llamen a las 2:30 de la mañana y que mi mujer diga, ¿quién carajo es ese Plaini que no conozco? Que por ese Plaini te viene llamando Néstor Kirchner. Hace una semana que Néstor lo llamaba a las 2 de la mañana. ¿Sabes cómo le decía Tomada a Néstor? La furia. Ahí me entero, porque nos llamaba a 2:30 de la mañana, porque no sacaba la resolución de los cariñistas. Hasta que la sacamos, y me acuerdo que después me llamó Néstor. Siempre ahí, ¿te firmaron la resolución? Yo le dije, gracias. Lo que nunca le decí, cómo piensa que, cuál es el mote que le pone el ministro, cuál es el mote que te pone el ministro. No me lo diga, ya sé, dice. Pero te firmó. Bueno, ese era Néstor. Tipo que a las 2:30 de la mañana, como dice, llamaba a su ministro. No nos dejaba dormir. Un obsesivo del trabajo. Y otra anécdota linda, un día que fuimos cuando Cristina también era presidente, nos invitan a todos los diputados nacionales, y justo yo me quedo en una reunión, y nos habíamos juntado, estaba el Cuto, el Flaco Juncker, el mendocino, como es, querido compañero mendocino que fue diputado también, de la orga de Néstor, recordame, y el que ahora es secretario administrativo, que fue senador de Cristina en el Senado. Fuente, estaba Marcelo Fuente, y ya me voy a acordar del mendocino también, que fue diputado, un tipazo. ¿Quién? No, de esa generación. No, de esa ya me voy a acordar, bueno, no importa. Y estaba yo, entonces estaba, y viene el Flaco. Escúchame, Canilla, vos que venís del PB. Todo esto que están acá te van a decir que fueron jefes míos. Mentira, ninguno fue jefe mío. Yo soy el jefe de todos, esto lo fui siempre. Bueno, ese era Néstor. Imagina, estábamos todos discutiendo, ¿te imaginas? Política, que íbamos a hablar nosotros. Bueno, yo nada, les quería contar esto porque en par de anécdotas no tiene tantas. Que el Flaco, como dice él, bueno, él lo disfrutó mucho, era un tipo que le ponía alegría a la militancia. Y eso para mí es central. Yo siempre le pongo esa cuota y la verdad que me recuerdo esas cosas. Nada más era un par de anécdotas que quería contar personales que viví tan lindas con el Flaco. Era solamente eso y lo otro, bueno, ya lo contestó él y ustedes que están en esta facultad ya saben quién es el enemigo que hay que enfrentar. Es la tarea que nos llevamos de acá, se sale con esa tarea o se nos arma.
El pan palvado, perdón, el pan palvado. Hay una pregunta en el chat que dice, bueno, pongo en funcionamiento mi vista en lo que pueda, ¿desde qué lugar se plantea en el libro el rol de la juventud en la participación política? Algo habías nombrado, digo, en torno a la presencia de Fernanda, de Guado también. Y es fundamental. Hay 4 compañeros jóvenes para nosotros, pero ya casi todos superan los 40 años, que tuvieron participación importante en el gobierno de Cristina y en el gobierno de Néstor. Fundamental porque y muchas veces me voy, yo lamentablemente me voy a anécdotas, pero muchas veces, para que ustedes entiendan, una mañana muy temprano me llama Néstor a la Casa de Gobierno y estaba solo, un 4 o 5 de enero, 7:30 de la mañana, yo vivía cerca de la Casa de Gobierno, me dice, mira, arriba del escritorio tenía como 10 fotos. Y me dice, fíjate en la gente que está entre el público, entre los compañeros, fíjate que el 70% son jóvenes. Me dice, ya está, ya el paso por este lugar ya está cumplido. Hicimos que todos estos pibes que están acá, todos estos compañeros, fíjate, deben tener 25, 24, estos más jóvenes, están ahí. Dice, así que estos son los que nos tienen que reemplazar a nosotros. Y yo les puedo garantizar que los primeros jóvenes, que entre ellos estaba Axel Kicillof, El Cuervo, un montón de compañeros que se acercaron a Néstor allá en el 98, en el año 2000, se acercaron con muchísimas dudas, se acercaron con muchísima desconfianza. Las primeras reuniones allí en el 2003, donde Oscar empezó a convocar a las organizaciones sociales en ese momento, había mucho reparo, mucha duda, mucho decir, esto es lo mismo, esto es el dualdismo, esto es reciclado, este tipo, quien lo conoce, lo puso Dualde, ¿me entendés? Entonces, Néstor sabía de esa debilidad, era absolutamente consciente. El tipo asume con 22, nosotros salimos segundo a las elecciones, y casi no entramos. 15 días antes estaba López Murphy con nosotros peleando el segundo lugar. Entonces, el gobierno de Néstor asume con una debilidad intrínseca de imposibilidad de poder avanzar. Por eso él decía, mira, los jóvenes en esto es fundamental. Si los pibes no están en esta, estamos liquidados. Porque aparte él se referenciaba, él se sentía joven. Él se sentía joven de verdad, cuando jugaba la pelota los viernes, hasta las 12 de la noche, hacía 5 horas bajo cero, y decía hay que cagarlo a patadas a los pibes para... en serio, y se sentía joven cuando caminaba por cualquier lado, y para él les puedo asegurar que para Néstor era la mayor alegría que él tenía era ver a los jóvenes. La mayor alegría. Yo me acuerdo cuando llegamos a Jujuy en un viaje y él ve a un pibe que estaba con un cartel pidiendo un violín. Yo siempre cuento esta anécdota. Y llegamos al acto ahí en el centro y dice, hay un chico acá a 4 cuadras que está con un cartel, vayan a buscarlo. Estoy seguro que, porque era un pibe joven, él se fijó. Era Facundo Nolasco, no sé si lo conocen, a Facundo. Estuvo acá. Y Facundo viene, su aspecto genio, humilde, ¿no? Dice ¿qué? Y vos estudiás cine, estudiás violín, ¿qué es lo que necesitas? Dice, yo necesito un violín, porque yo no tengo violín, estudio violín, no tengo. Entonces lo primero que hizo Néstor, lo llamó, te juro, lo llamó a Miguel Ángel Estrella y le pidió un violín. Y a los 15 días Facundo tenía el violín, que encima el animal de Néstor consiguió un violín que era una reliquia del año 1890, una reliquia que valía fortuna. Y el pibe estudió violín. Pero él siempre se fijó en ese joven, ¿me entendés lo que te digo decir? Como la piba que vendía jazmines, ahí él bajaba del helicóptero, daba una vuelta y había una chica todas las mañanas vendiendo, muy jovencita, vendiendo jazmines. Y un día la ve con unas carpetas como era una vendedora de jazmines rara,
con carpetas de facultad. Entonces baja la ventanilla y le dice, subí acá, dame todos los jamines y ven acá a servirlo. Y le cuenta, les quiero aclarar que todas estas cosas, Néstor, tenemos terminantemente prohibido contarlas. No había foto, no había nada. Me dijo, acá no hacemos política con esto. No había marketing. Y aparte me lo decía a mí, vos llegás a contar esto y te cago a patada. Entonces, esa chica la llevó a la Casa de Gobierno, le dijo, llenó de jazmines a todas las oficinas y dijo, ¿qué pasa? Era una piba producto del 2002-2003, la familia había sido desalojada de una casa por falta de pago, la chica dejó de estudiar arquitectura y Néstor le consiguió un laburo en YPF y hoy es una arquitecta que está trabajando en Santa Fe. ¿Me entendés? Pero Néstor tenía esa cosa simple que él siempre te decía, yo sé que no estoy resolviendo la revolución entre comillas, pero hay una menos que está. ¿Me entendés? Acá, ¿me entendés? Descuento una. Y le dedicaba horas a eso. Horas. Y siempre esa cosa hacia los jóvenes. ¿Sí? Era una obsesión, una obsesión. ¿Sabés, Topo, que a mí me parece que es tan importante que que lo sigas contando, que lo cuentes, porque que lo sepamos, porque es pintar a Néstor, pero Néstor como legado, porque para los militantes, las compañeras, los compañeros, que Néstor podía ver aquello que para otros no era invisible, y eso es una tarea militante, es el desafío. Acá nos están escuchando compañeros, compañeras más jóvenes, aprender a ver eso y a darle respuesta. En el libro yo, no sé, ahora cerrás, Sofi, pero no manera de cierre, hay millones de cosas, pero pienso que hablando de los jóvenes, a mí me impactó mucho algo que siempre había escuchado, digo, yo escuché miles de veces el relato del cuervo con otros compañeros, pero esta vez leí cómo Néstor podía verlos, convocarlos, pero también el cuervo ahí cuenta algo que habría que pensar que le pasa a las generaciones más jóvenes. ¿Cómo iban a buscarlo? ¿Cómo esas ansias de los compañeros de ir a buscar a Néstor, y a veces Néstor, y al principio cuando lo encontraron, cuando lo recibió por primera vez, cuando después les abría un poquito para pensar un acto y ellos se metían cuando podían conversar, o sea, la desesperación de los compañeros que pensaban que no iba a ser más posible la política por encontrar en Néstor también, no es que solamente Néstor abría, sino que había compañeros, digo porque a veces una posición totalmente incómoda, ¿no? Y eso, y después millones de lugares tiene la historia de Néstor, de Cristina, pero por ahí me estoy equivocando, hasta cuando pierden, creo que hasta pierden una interna en Río Gallegos y se juntan, y no quiero fallar a la verdad, después de perder se juntan y dicen, bueno, nosotros tenemos que pensar en gobernar dentro de 30 años, dentro de 20 años, dicen, dentro de 20 años, ¿no? Después de haber perdido un interno se juntan a ver cómo sigue esto, ¿no? Y cuántas veces algunos compañeros pierden algo y bueno, ya eso, claudico, porque no, o sea, y me parece que eso es la fuerza de lo que nos va a permitir pelear todo lo que viene hacia adelante también. Así que, Topo, compañeros, Omar, querido compañeros, así, muchas gracias por esto y bueno, y feliz día de la lealtad también. Voy con la alegría, Topo, que mañana venís a la movilización. Bueno, ahora sí, damos por terminado este encuentro. Gracias a todos, todas y todas por acompañarnos. Leeremos el libro, lo encontramos.